Buenas Licenciada, noches. bienvenida a nuestra sesión del diplomado. Tenemos hoy la fortuna de contar con la presencia de Elizabeth Luna Echavarría desde la bella isla de Cuba. Ella es docente especialista del MINED en la Escuela Pedagógica José Tey-San, espero haberlo pronunciado bien, Blancar. Es a su vez instructora en la Universidad de Oriente, secretaria de la Red Académica Internacional del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, CESPE. Ya sabemos que los latinoamericanos somos muy buenos para los nombres eufemísticos y bastante largos y complejos, pero que ilustra la riqueza de nuestro pensamiento continentalmente hablando. A su vez, es miembro de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, Red ICAL, que me suena, miembro GCF de la Federación Global de Coaching, es igualmente miembro de la Red Alma Mater, docente universitaria de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Oriente. Ella es licenciada en Educación, Biología Química, ¿así? ¿Es educación biológica química o es biología química, doctora Luna? Biología química. Ok, de la Universidad de Oriente con título de oro y premio al mérito científico. Le digo que los títulos son bastante impresionantes y rimbombantes. Doctorando del programa doctoral, o sea, está usted cursando el programa de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guantánamo, ¿correcto? Sí. Conferencista nacional e internacional, autora y coordinadora del Diplomado Internacional Liderazgo Docente, coautora de libros y autora de artículos sobre la línea de investigación que le compromete, que es la del liderazgo docente. Tiene usted la palabra, licenciada Luna Echavarría. Muchas gracias, doctor Octavio, por tan bellas palabras. Es un placer. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Luna Echavarría, como explicaba el doctor Octavio, y comenzaremos con el módulo número 3 perteneciente al Diplomado Ciencias de la Educación y Disciplinas Complementarias para la Educación Integral, que tiene como tema Introducción al Liderazgo Docente. Entre las principales temáticas que se encuentran, trabajaremos en el día de hoy conceptos y definiciones de liderazgo, importancia del liderazgo en la educación, diferencias entre liderazgo y gestión, además de los roles y características de un líder educativo, autoevaluación del estilo de liderazgo personal. ¿Qué es el liderazgo docente? Pues bien, el liderazgo docente es el conjunto, principalmente el término liderazgo, es el conjunto de habilidades que permiten a un individuo guiar, influir y motivar a un grupo para alcanzar objetivos comunes. De ahí que un líder es capaz de inspirar y generar un cambio positivo en diversos contextos, ya sea una empresa, una familia, una organización y un equipo deportivo o una comunidad. Pueden trabajar este tema en el enlace que aparece a continuación, que dice HTTP concepto de liderazgo y definición, que fue analizado desde una base de datos actualizada sobre estos tiempos, que define el tema del liderazgo docente en toda Latinoamérica. De ahí que para Calderón, Bolívar y Cantero, a partir de la sistematización teórica metodológica realizada, Cantero lo analiza como un proceso que las personas utilizan cuando producen. Sin embargo, Bolívar en el 2010 lo define como la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas. Además, que Cantero ya en el 2013 define como la capacidad de hacer trabajar al alumnado y en concreto de enseñar a ese alumnado a que aprenda a hacer lo que se necesita. De ahí que para algunos autores el liderazgo es un proceso en que el líder influye en el comportamiento
también como la capacidad de delegar y también como la habilidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Pero bueno, si realizamos un resumen concreto, profe Lázaro debe seguir pasando la diapositiva. La próxima. Si realizamos un resumen concreto a partir del término liderazgo, podemos definir como el conjunto de habilidades que inspira, genera un cambio positivo, logro de metas y objetivos que permite ser la capacidad de saber delegar. Ahora, ¿qué importancia recibe el liderazgo docente en la educación? Cuando analizamos a partir de 5 puntos claves, que es la mejora del aprendizaje, el clima escolar, la innovación educativa, además de el trabajo en equipo y el impacto social, podemos ver que desde el impacto social es la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. De ahí que se vinculen a la escuela con la familia y la sociedad. Pero al analizar la relación que existe entre trabajo en equipo, se analiza que fortalecen comunidades de aprendizaje entre colegas, compartiendo buenas prácticas, etc. Además, que permite que los docentes líderes motiven a los estudiantes, potencien sus habilidades, promuevan ambientes inclusivos de respeto y colaboración. Vuelvo y repito, ambientes inclusivos de respeto y colaboración, porque hoy nos damos cuenta que en nuestras escuelas existen los problemas de bullying y muchos estudiantes prefieren desertar de la carrera de educación y también del ámbito escolar. Por eso que el liderazgo docente tiene gran importancia en cuanto al clima escolar positivo. Cuando hablamos de innovación educativa, nos referimos en este término de gran importancia porque permite que lideren proyectos interdisciplinarios vinculados con las necesidades y que se adapten a los desafíos que hoy persiste el siglo XXI. Ahora bien, diferencias entre liderazgo y gestión. No es lo mismo ser líder que ser un gestor del liderazgo. De ahí que el enfoque principal se centra en que el liderazgo es para inspirar y motivar, y la gestión se enfoca en planificar, organizar y controlar. Pero el objetivo clave que tienen ambos es que permite transformar y optimizar. De ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo hacemos? No es lo mismo hacer que decir voy a hacer. ¿Qué habilidades requieren ambos? Primeramente, el liderazgo, una visión estratégica. Si no visionamos lo que viene en el futuro, no sabemos cómo llevarlo a este presente. De ahí, una empatía y una motivación. Cuando no estamos totalmente motivados, todo se cae. Todo se cae. De ahí que existe relación entre la motivación y la innovación, porque permiten adaptarse y influir interpersonalmente en el individuo. De ahí que la gestión permite la planificación detallada, el control de los procesos, el cumplimiento de las normas de la administración y de los recursos. Por eso es que se nace muchas veces con ser líder y otras veces decimos que no somos líderes y vamos a gestionar todo un proceso, ya sea en la escuela, en la comunidad y en el ámbito social. De ahí, el liderazgo cambia el estatus, pero sin embargo, la gestión lo mantiene en funcionamiento. Pero bueno, haz lo correcto y haz un énfasis en los valores positivos y haz las cosas correctamente y enfatízate ¿dónde? En la eficiencia. Es decir, que en la gestión trabajamos por la eficiencia, por lo que se cumple un plan, por lo que dice nuestro jefe, por lo que se orienta. Pero sin embargo, en el liderazgo, ¿qué se hace? Tratamos la manera de hacer lo correcto y que se mantenga. ¿Que se mantenga con qué?
con énfasis en los valores y propósitos positivos del cambio de ese estatus que se quiera lograr. Ahora bien, los roles de un líder educativo son aproximadamente, desde mi punto de vista, de mi investigación que estoy realizando, se analiza a partir de 5 roles: guía y visionario, constructor de un ambiente positivo. Si nos damos cuenta, se repite nuevamente: ambiente positivo, facilitador de la colaboración, innovador curricular, promotor del desarrollo profesional. Analicemos 2. Constructor de un ambiente positivo. ¿Por qué? Porque crea un entorno de aprendizaje seguro, receptivo, que fomente el bienestar y el crecimiento de los estudiantes. Cuando uno no trabaja con el estudiante de una forma segura, ese aprendizaje completamente se cae. Cuando un maestro es un buen líder y juega un rol de líder educativo y sabe cómo trabajar con sus estudiantes de forma receptiva, ¿qué provoca? Un crecimiento de sus propios estudiantes profesionalmente. También, cuando analizamos innovador curricular, supervisa el desarrollo y la mejora del currículo y las metodologías de la enseñanza para cumplir con los estándares educativos actuales. Eso está ahí, como decimos aquí, como una diplomacia. Pero muchas veces debemos de trabajar más allá de lo que dice un plan de estudio, más allá de lo que dice un programa, más allá de lo que dice una norma. ¿Por qué trabajar más allá de eso? Porque si vamos trabajando con lo mismo que tenemos, entonces somos robots. Somos robots y no es lo que se quiere hoy a partir de las nuevas exigencias y desafíos de este siglo XXI. Un siglo XXI que está sujeto a cambio. Un siglo XXI que se innova. Un siglo XXI que no debe depender solamente de lo que diga un currículo. Un siglo XXI que se está apoderando la inteligencia artificial de ese siglo XXI. Por eso decimos que los estudiantes, los niños que están naciendo hoy en día, no son de la generación alfa, sino de la generación beta. ¿Por qué? Porque van innovando cada día. Ya los muchachos que tienen 10, 9, 8 años trabajan con las inteligencias artificiales y en las aulas son mejores que los propios maestros. ¿Por qué son mejores que nuestros propios maestros? Porque ya se van dotando de ese liderazgo, aunque no se les diga que son líderes, pero bueno, van cumpliendo en ese rol. Ahora bien, ¿qué características debe de tener un líder educativo? Un líder educativo debe de las siguientes características: demostrar un profundo compromiso con las necesidades de la comunidad educativa. Cuando un profesor no se siente comprometido, entonces no es profesor. Es simplemente un vocero. Pero de ahí que tienen la capacidad de imaginar y planificar un futuro mejor, inspirando a la comunidad a trabajar hacia metas ambiciosas para ser alcanzadas. Miren el icono que aparece en esa característica. Él está mirando con una vista larga, pero está tras su equipo, trabajando con él, porque tiene la capacidad de imaginar y planificar un futuro para así poderlo inspirar. De ahí que también sean capaces de fomentar las relaciones de confianza y transparencia, tanto dentro como fuera de la institución, creando un sentido de propósito compartido. Muestran perseverancia y adaptabilidad frente a los desafíos y manteniendo su enfoque en la excelencia educativa. De ahí que comprendan y gestionen sus propias emociones. Utiliza la información analítica para impulsar la mejora continua. Su compromiso con la misión educativa inspira. Tiene gran relación con lo que dije anteriormente. Cuando un profesor o docente o trabajador
ya sea de una fábrica, de una industria, de un trabajador común que no sea docente, no se siente comprometido con su labor, vuelvo y repito, es un vocero, uno más que dice y dice, pero no está comprometido con la misión. Y entonces, ¿para qué ser líder? ¿Para ser vocero? No. Por eso hay diferentes tipos de liderazgo. Y como última característica, fomentan una cultura donde se valora la toma de riesgos y se celebran los éxitos, impulsando la creatividad y el progreso. Celebran los éxitos. Ya lo dice, vuelvo y lo repito, celebran los éxitos. ¿Por qué celebran los éxitos? Miren, colegas, cuando celebramos un éxito, es porque el equipo trabajó bien. Pero el éxito no es uno solo, el éxito es del equipo completo. Aunque el líder sea uno, pero los líderes son todos. De ahí que cómo yo puedo autoevaluar mi estilo de liderazgo personal. Muy fácil. Aquí les propongo a ustedes cómo se puede realizar la autoevaluación del estilo de liderazgo personal, que es una herramienta clave para identificar las fortalezas. Miren, es una propuesta que aún está en proceso, pero se ha ido analizando. El primer paso, reflexión personal. Responde a los cuestionarios o reflexiona sobre las afirmaciones relacionadas con tu liderazgo. De ahí que la actividad práctica que propone el profe que trabaja conmigo, se podrán autoevaluar su estilo de liderazgo. Y vamos a hacerlo sobre estos pasos. El segundo paso es la recopilación de retroalimentación. Usa herramientas para obtener perspectivas externas sobre tu desempeño. Herramientas, las que necesite el docente o las que necesite el ya sea una técnica participativa, ya sea la conversación entre dos. Ay, ¿cómo me ve? ¿Cómo me viste? Y que escuchan esa buena opinión, lo hizo bien, mira, pero te faltó, mira, pero puedes trabajar esta línea. La número 3, identificación de fortalezas y áreas de mejora que permiten analizar los resultados para reconocer patrones positivos y aspectos que requieren desarrollo. Identificación de fortaleza. Hay veces que tenemos lo bueno y no sabemos aprovecharlo, pero también, como dice un refrán cubano, el sol tiene manchas, pero no veamos sus manchas, veamos esa luz que emite el sol. También otro que se dice es que el diamante es carbón y cuando pulimos ese carbón se convierte en diamante. De ahí que debemos de saber identificar la fortaleza que tenemos a nuestro alrededor para que no se vea solamente ese trabajo de una sola persona, sino el trabajo de todo el mundo. Otro paso sería la creación de un plan de acción que define metas específicas para mejorar tus habilidades, como asistir a talleres o buscar mentoría. Y como número 5, seguimiento continuo. Repite la evaluación periódicamente para medir tu progreso. Es decir, que no me voy a quedar con ese resultado que diga, ay, hoy tengo 4 puntos, me siento muy bien, hoy fue todo bien, pero mira, mañana cogí 5, me siento muy bien y ya no la voy a hacer más porque tengo ese 5 y ese 5, el que me dice a mí que ya cumplí y que estoy bien con mi meta. No, no, no. Vamos a repetirla periódicamente. Vamos a repetirla porque repetirla nos va a permitir que hacer un seguimiento continuo de esa autoevaluación que yo me estoy haciendo. Y esa autoevaluación que me estoy haciendo me va a permitir saber mis fortalezas y mis debilidades, que tiene que cosa mi equipo, no yo, sino mi equipo. Ahora bien, se realizará una propuesta de actividades para el autoaprendizaje. En la presentación dice de forma de debate. Yo sugiero, profe Octavio, yo voy a proponer
4 actividades que están en forma de debate, ¿ya? Y que en el grupo de WhatsApp los estudiantes la respondan con sus palabras en forma de texto. La primera actividad dice, ¿cómo definirías el liderazgo en tus propias palabras? La segunda, ¿qué habilidades o cualidades consideras para un líder? Y la tercera, ¿en qué se diferencia el liderazgo de la autoridad formal? Y como número 4, ¿cómo puede el liderazgo influir en el logro de los objetivos comunes? Esas 4 actividades la van a responder en mensaje de texto en el mismo grupo ya de asistentes del diplomado. Y como actividad para entregar en escrito, que lo van a hacer a mi correo que aparece en la primera diapositiva, ¿cómo puede un líder educativo impactar positivamente en el rendimiento de los estudiantes? Vuelvo y repito, ¿cómo puede un líder educativo impactar positivamente en el rendimiento de los estudiantes? ¿Se dan cuenta? Un acertijo que se resume en 3 palabras desde mi punto de vista. ¿Ya? Ahora les propongo a ustedes una serie de bibliografías que pueden realizar para que puedan consultar y puedan responder y también puedan ir trabajando sobre el liderazgo docente en este módulo número 3. De ahí que un líder no nace hecho, se autoevalúa, aprende y se reinventa cada día. Es decir, que cada día nos vamos reinventando. Es como si fuéramos una maquinita del tiempo, que echamos para atrás y volvemos para adelante. Y vamos perfeccionando lo que decimos nuevamente. Ya, entonces, lo vuelvo a repetir para que cada uno de nosotros vaya reinventándonos el cada día. Que dice, un líder no nace hecho, se autoevalúa, aprende y se reinventa cada día. Entonces, para el día de mañana continuaremos con el módulo 3, donde analizaremos los diferentes estilos de liderazgo y los tipos de liderazgo. Ya, ahora los dejo con el profe Obregón, que tiene la parte teórica de este primer módulo del diplomado. Profe Octavio. Aquí la escuchamos, maestra Elizabeth. Sí, profe Octavio, vamos a ver el panel del chat, a ver si hay alguna pregunta. Pueden hacerla levantando las manos. Sí. Pueden hacer también sus comentarios respecto a esta primera parte. ¿Alguna inquietud? La profe pues estuvo hablando de una actividad, unas preguntas que va a compartir en el chat de asistentes. Pero cualquier inquietud o aporte, este es el momento antes de la presentación del profesor Obregón. Profesor Octavio, ¿tiene algún comentario? ¿Cuánto tiempo, colega Elizabeth, se llevó en efectuar esta presentación? Digamos, ¿por qué aceptó la invitación a participar en el diplomado? ¿Qué expectativa ha cumplido o incumplido los módulos previos? ¿Con qué ánimo llega a este módulo que tiene usted a bien encabezar? Y hacia el futuro, ¿qué espera? A ver, profe, esta investigación, este módulo responde a parte de mi investigación de mi tesis doctoral, que yo investigo sobre el liderazgo docente en la formación de maestros del nivel medio, pero en las escuelas pedagógicas. Es decir, ese maestro que yo estoy formando, no quiero que se forme como como un programa. No,
Yo quiero que se forme con habilidades de liderazgo, que pueda trabajar por sí solo. ¿Me entiende? Que no cumpla con un plan que debe de ser esto. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene o debe de ser así? Si cada quien nace con sus propias habilidades y con sus propias fortalezas, esa fortaleza le permite adquirir y progresar. De ahí que existen estilos de liderazgo que pueden ser el sistemático, el transformacional, el directivo, el docente, ¿ya? Todos esos tipos de liderazgo van a incidir en ese estudiante. De ahí que este módulo me sirve como base y me sirve también como una de las herramientas que me está facilitando mi tesis doctoral. ¿Qué experiencia ha tenido usted en el ejercicio del liderazgo en el aprendizaje, tanto como líder como formadora de líderes? Experiencia, bueno, miren, experiencia he tenido 3. Primeramente, cuando me desempeñaba como subdirectora docente, trabajé con un grupo de estudiantes que se llaman, aquí nosotros lo llamamos docentes en formación del sistema práctico docente, ¿ya? Que vienen siendo esos estudiantes que están en tercer año y lo ponemos a dar clase para que cubran una docencia. Con esos estudiantes yo trabajé, que fueron 11 al principio. De esos 11 se quedaron solamente en el camino 7. Esos 7 hoy fueron recién graduados y fueron incluidos en un proyecto que hizo Cuba con Rusia sobre la formación de líderes. Esos estudiantes hoy fueron por primera vez a Rusia a exponer sus experiencias allá en Rusia con un periodo de 15 días. Es decir, que lo que yo trabajé desde un principio, hoy tuvo logros. También lo tuve con 2 estudiantes que desde el primer año me decían: profe, yo quiero ser maestra, me gusta mi vocación. Profe, yo esto, profe, yo lo otro. Y hoy esos estudiantes son los mejores estudiantes, que tienen la misma Universidad de Oriente que los está formando. ¿Ya me entienden? ¿Cómo se ve usted en el mediano y largo plazo, colega? Me veo a mediano plazo. Me veo a mediano plazo. ¿Por qué? Porque ese camino largo yo lo recorrí hace. Ese camino largo yo lo recorrí ya hace aproximadamente 4 meses. 4 meses. Y ya mi investigación debe finalizar en el mes de diciembre. Es decir, que me queda un corto plazo. ¿Y cómo se imagina usted en el 2030 y en el futuro, profesionalmente hablando? Profesionalmente hablando, me veo como no la generación alfa, sino como la generación beta. Bueno, abrimos el micrófono. Muchas gracias, colega, por la generosidad de su presencia. Gracias. Su paciencia. Si hay alguna algún colega que quiera tomar la palabra, siéntanse en plena libertad. María Félix, Juan Carlos, Narcisa, Pamela, Rosa del Carmen, Sacramento, José, Javier, Ever, Elvis, Doris, Delia. Felicitamos a la doctora Delia Arreta por su nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores. Un triunfo de ustedes, un triunfo de la ciencia en las Américas, no solo de México, profesora Delia, así que muy contentos nos pone. Aide, la doctora querida en El Salvador, y don Alfonso tienen la palabra a su distinguida disposición. Buenas noches. Sí, buenas noches. Preséntese, por favor. Buenas noches con todos. Soy la doctora Narcisa Quiñones. Primeramente, agradecerle a todos los que están presentes en este diplomado, que es un diplomado de lujo. Felicitar a la compañera por un
por su ponencia excelente, muy bien, muy motivadora. El momento que ella estaba haciendo su exposición, había muchas situaciones que las llevaba a mi realidad en mi accionar educativo acá en Ecuador. Y es verdad lo que la compañera manifiesta. Me gustaría hacerle una pregunta de pronto. Compañera, no sé si cómo debe adaptarse el liderazgo educativo, veámoslo desde el siglo XXI para responder de manera efectiva a los desafíos de algunas transformaciones digitales como la inclusión, el aprendizaje en cuanto a lo socioemocional en el contexto escolar de los diversos niveles educativos. ¿Cómo debe, ¿Cómo cree usted que que puede adaptarse? cómo debe adaptarse el liderazgo docente Sí, al contexto inclusivo? ¿Puede repetir un momentico? sí, ajá. Que cómo debería adaptarse en el contexto inclusivo del aprendizaje socioemocional específicamente en los diversos niveles educativos. Ajá, ahora mismo estoy revisando una presentación que yo tengo de eso mismo. Momentico. A ver. Primeramente, debe trabajar en un modelo de apego seguro. Es decir, que permita que un docente líder actúe como figura de referencia emocional y así promueva vínculos efectivos que favorezcan al desarrollo integral. También un lenguaje emocional se puede introducir a partir de rutinas que nombren y validen emociones. Por ejemplo, el rincón de los sentimientos. Cuando nosotros como docentes trabajamos con nuestros estudiantes a partir de en el adentro de sus sentimientos, que por qué lo llevó a ser maestro, que qué le permitió ser maestro y escuchamos sus vivencias. Nosotros como líder educativo y docente hacemos un buen papel. Entonces, también que podamos trabajar un ambiente inclusivo desde el juego, que permita adaptar actividades para que todos los estudiantes sean independientemente capaces y participen activamente. Cuando se analiza que la educación emocional se transversalice a partir del liderazgo docente, entonces se puedan integrar habilidades socioemocionales en todas las asignaturas. Por ejemplo, trabajar la empatía en la literatura o la colaboración en la ciencia. De ahí que seamos capaces de tener una visibilidad en la diversidad que permiten incorporar referentes culturales y también otra de las cosas clave que permite transversar a partir del liderazgo docente es que se escuche de forma activa un diálogo horizontal y también una formación continua en las competencias socioemocionales que permitan que ese líder sea capaz de tener colaboración con la familia y la comunidad. Espero haber respondido a su respuesta, doctora. Gracias, doctora. Sí. Muchas gracias, colegas. Elvis, auditor, usted que tan puntualmente participa en las sesiones, ilústrenos, ¿qué le hace pensar la exposición de nuestra colega Elizabeth, don Elvis? En lo que el profesor Elvis, ¿sí? No se escucha muy lejos, profesor Elvis. Está inactivo el micrófono sí. de ella.
En lo que el profesor Elvis entra, vamos a leer de acá del chat una pregunta que nos deja Pamela Elizabeth Cortés Bonilla. ¿Podríamos hablar de un liderazgo sistémico, profesora Luna? Un liderazgo sistémico es el que realizamos en mi investigación, yo lo veo como ese que realizamos sistemáticamente ahí. Pero si cuando analizamos un liderazgo transformacional, cumple más efectividad que el sistémico. Porque el transformacional llega a cambiar a ese estudiante. Y el sistémico, ¿qué hace? Que trabaje sobre la base de lo mismo y lo mismo. Excelente. El profesor Elvis parece que tiene problemas con el micrófono. Profesor Elvis. Bueno, si no hay más preguntas, profesor, con su permiso, profesor Octavio, podemos dar la introducción al profesor Ebert, porque en todo este espacio, si surgen preguntas para la profesora Luna, pues pueden dejarla también en el chat. Usted no necesita permiso, querida doctora Teodora. Sí, buenas noches a todos. Estamos felices de poder disfrutar de esta fiesta del conocimiento y nuestros protagonistas en este módulo 3 de nuestro diplomado de Ciencias de la Educación y Disciplinas Complementarias para la Educación Integral. Lo tenemos desde nuestra hermosa isla de Cuba, que es uno de los 3 estados soberanos que forman la América Insular, las Antillas o Islas del Mar Caribe, y es uno de los 35 del continente americano. Y hoy, tanto la profesora Luna como el profesor Obregón, Ever Obregón Espósito, que se va a encargar de la parte práctica, pero también tiene teoría de esta noche, vamos a proceder a presentarlo. Tiene una larga hoja de vida. Vamos a ver cómo podemos leer solo la primera parte. El honorable profesor Ever Obregón Espósito es canciller general de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Para los modelos, programas y proyectos asociados al sistema de modelos de las Naciones Unidas. Él es embajador del cambio global por la ONG Hecho Change de la UNESCO, subdirector de vinculación científica internacional de la Red de Investigadores y Científicos de América Latina y el Caribe. Él es docente universitario de comunicación científica y presidente del Consejo del Editorial de la Dirección de Comunicación Institucional de la misma Universidad Marta Abreu. Él es oficial superior de Marketing Estratégico y Mercadotecnia de la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Técnica de la Universidad también, para la 5ª Convención Científica Internacional, y también es miembro titular de la Oficina de Coordinación General de Congresos, RECIFRE. Es licenciado en Periodismo por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central Marta Abreu, y también tiene título de oro y premio al mérito científico. Maestrando en la gestión de comunicación y doctorado del programa doctoral en ciencias del lenguaje, la comunicación y la literatura. Especialista en análisis del discurso y ciencias religiosas por la Universidad Marta Abreu, y diplomacia de marketing, de transformación digital y design thinking. Dígame, profesor, si lo voy diciendo bien. Design thinking, doctora. Claro, ayúdeme ahí. Claro. Conferencista nacional e internacional. ¿Sí, profesor? Sí, va bien. Sí, entonces ayúdeme ahí. Conferencista nacional e internacional. Negociador de las mesas de diálogo y procesos de paz de la World Beyond War. Yeah. Así mismo. Miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de la CLACSO, de la International
Asociación Internacional de Religión Journalist, de la Red Centroamericana y Caribeña de Investigadores del Fenómeno Religioso. Profesor, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a dar paso. Sí. Bienvenido, y es de verdad un honor poderle tener con nosotros. Pues nada, buenas noches a todos los participantes de nuestro diplomado. Ciertamente es un placer poder compartir con ustedes durante este espacio. Saldadas pues las presentaciones por nuestra querida doctora Teodora, vamos a dar inicio entonces a esta unidad práctica que engloba, por supuesto, teoría y práctica de los principios y estilos de liderazgo educativo perteneciente a nuestro módulo 3, liderazgo docente en el siglo XXI. Y quisiera comenzar con una frase, si pasamos a la siguiente, una frase de la académica Rebecca Anigovich, que dice: ¿qué se perdió un alumno que faltó hoy a mi clase? Si lo que se perdió lo puede encontrar en internet, debemos decirnos como la cinta Apolo 13, Houston, estamos en problemas. En medio de una penetración tecnológica de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en el internet, la polución de la inteligencia artificial, como hemos visto en los módulos precedentes de este propio diplomado, los estudiantes cada vez tienen mayor acceso a un grupo de recursos que hacen que los contenidos que imparte el docente en el proceso de formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, caigan en dinámicas de obsolescencia, lo que genera, por tanto, un contexto socioeducativo del siglo XXI verdaderamente complejo. Pasamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, doctor Juan Carlos. Por lo tanto, los puntos claves sobre los cuales vamos a ver el día de hoy este tema del liderazgo educativo va primeramente por el ajuste docente a los paradigmas de la pedagogía y a los paradigmas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los tres grandes paradigmas. Vamos a ver alguna selección de las principales metodologías, una cuestión muy práctica que podemos emplear nosotros en nuestras aulas y durante los procesos de formación. Vamos a ver qué técnicas se encuentran validadas por estudios científicos y metodológicos para las ciencias de la educación, y entonces veremos al final el robustecimiento de la dinámica de grupo a través de un ejemplo práctico que nos ilustra cómo pudiera darse en el ambiente real y en el ambiente contextual todos estos fenómenos de los que adolece la educación del siglo XXI, los procesos de educación en ambientes complejos. Siguiente, por favor. En este sentido, partamos entonces de los paradigmas teóricos del aprendizaje. Tenemos clásicos establecidos por las ciencias pedagógicas y los estudios doctorales en educación, tres grandes paradigmas que nos adentran a los procesos de formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje, sustraídos de un modelo europeo y de un modelo norteamericano y después transformados en la dinámica sociológica latinoamericana. Y de aquí es la importancia que deviene su análisis para poder situarlos en un contexto propio de la aplicación pedagógica. Por ejemplo, el modelo conductista lanza su enfoque sobre la conducta observable, acciones y comportamientos medibles. O sea, posee el objetivo de conseguir una conducta determinada, influir una conducta determinada en un grupo de estudiantes o en individuos particulares dentro de un grupo de estudiantes. Así, las características fundamentales de este modelo consta del aprendizaje enfocado en la dinámica observable y verificable, haciendo que los participantes que intervienen en el proceso de formación sean los maestros, los alumnos y la comunidad escolar. Con respecto al modelo cognoscitivo, este se enfoca en los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje. De aquí que el medio social adquiere una importancia extraordinariamente relevante para el proceso de formación. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr un aprendizaje significativo. Esto viene de la teoría piagetiana.
y la retención óptima del conocimiento. ¿A partir de qué? De un aprendizaje a través del medio social. De aquí que los participantes se incrementan en el proceso de formación, incluyendo también a la familia y a los amigos, además de los maestros, alumnos y la comunidad escolar. Finalmente, el tercer gran paradigma teórico del aprendizaje que nos llega hasta los días de hoy es el constructivista. Tenemos acá autores desde Ausubel, Searle, Piaget, Vygotsky, que se enfocan en la construcción activa del conocimiento por parte del alumno. El conocimiento no es una medida de algo que se recibe y se establece en la mente de los estudiantes o en el proceso de aprehensión del conocimiento. Todo lo contrario, es un proceso de construcción social constante. De aquí que su objetivo sea la construcción de este aprendizaje individualmente, pero en contacto con otros. Cada estudiante construye desde sus particularidades como individuos biopsicosociales esos conocimientos en interacción con el medio formativo que les rodea. De aquí que el aprendizaje a través de la experimentación social y el crecimiento individual, volviendo a el modelo de los participantes con alumnos, los maestros como guías, no como formadores ni como ostensores del conocimiento, sino como colaboradores de la aprehensión del conocimiento y, por supuesto, el medio social. Siguiente diapositiva, por favor. De esta forma podemos entender que existen un grupo de las llamadas metodologías activas que son propias de la selección de algunos de los modelos del aprendizaje que vimos anterior. Primeramente, frente a un grupo social determinado, un grupo de individuos biopsicosociales de niveles diferentes de complejidad estructural, psicológica, sociológica, cultural incluso, uno determina la apreciación de un paradigma u otro, o sea, la asunción de cuál paradigma yo voy a aplicar, o mejor dicho, cuál paradigma constituye la mejor base de aplicación para que el educando, el formando, el estudiante, el alumno, adquiera los conocimientos de forma significativa. O sea, que el proceso de enseñanza-aprendizaje devenga en un proceso de transformación del individuo en su medio social. En este sentido, las metodologías activas que les recomiendo y les comparto el día de hoy son aquellas que nos permiten una dinámica de interacción flexible, pero a la vez compleja con el medio estudiantil. Por ejemplo, la primera de ellas, el aula invertida, estudio previo y privilegio para la aclaración de dudas y la colaboración en proyectos en la dinámica de grupo. El aula invertida constituye aquella metodología en la que se le dan las bases a los estudiantes de los contenidos que van a ser objeto de la sesión de encuentro. Ellos los estudian de forma individual o incluso en dinámicas grupales y luego la interacción con el profesor se convierte en un panel de retroalimentación donde prima la, digamos que, aclaración de dudas, la confrontación de postulados teóricos, o de perspectivas de la praxis. El aula invertida es la atención de conocimiento, logrando nosotros como docentes podamos impactar de forma significativa a nivel de liderazgo en los estudiantes de forma individual. Por supuesto, las metodologías activas no deben utilizarse una sola, sino establecer en la dinámica del grupo aquellas que se puedan emplear de forma consecuente unas con otras. El segundo ejemplo es el aprendizaje basado en proyectos. Es uno de los que mayor, digamos, que exquisitez tiene, pues va a verse el desarrollo de competencias a través de la resolución de problemas reales, fomentando el pensamiento crítico y la colaboración. En este sentido, la dinámica de grupo, el docente les incorpora un problema de la vida real a los cuales los estudiantes deben afrontar como grupo, como dinámica de grupo, lo que permite establecer roles de liderazgo dentro del mismo grupo de estudiantes. Esto nos permite, como docentes, un nivel de observación
de la dinámica del grupo y de determinar, como bien decía la doctora Luna en su presentación anterior, aquellos líderes que se van formando en el espectro de la dinámica sociológica del salón de clase. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo es el trabajo en grupos focales con roles definidos. Mejora la implicación y la adquisición de conocimientos a través de la experiencia colectiva. El docente, como líder del proceso de formación, no, hay una diferencia de líder y director. Como líder del proceso de formación, le provoca a los estudiantes un grupo de realidades adversas a una situación concreta y a través de roles de cooperación entre ellos permite que la dinámica social del grupo establezca cuáles son las principales vías de solución o cuáles son los principales caminos metodológicos para aprender con H intermedia, o sea, el sistema de aprehensión del conocimiento. Este aprendizaje cooperativo, perteneciente, por supuesto, a la dimensión piagetiana de los estudios disciplinarios en comunicación, permite exactamente eso, dar que cada estudiante, cada individuo crezca a la medida de su propia capacidad en un rango de tiempo observable por parte del docente. En el caso de la gamificación, por supuesto, es una cuestión didáctica lúdica que permite establecer dinámicas de grupo, dinámicas de liderazgo a partir de juegos dentro del salón de clases que permitan un compromiso con el aprendizaje y una mayor motivación. En el caso del aprendizaje basado en problemas, aquí estamos hablando de un enfoque cíclico que potencia el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos. En estudiantes y grupos de estudiantes que se enfrentan a proyectos de egreso o proyectos de graduación, el aprendizaje basado en problemas les permite una aproximación científica a los fenómenos objeto de estudio. Establece las líneas de liderazgo entre los diferentes roles que ocupan dentro de la dinámica de grupo, dentro del salón de clases, y permite una calidad observable al docente para poder establecer la medición de esos roles de liderazgo en cada uno de los estudiantes. El Design Thinking, aquí estamos utilizando la definición que tuvimos hace unos años cuando participé en el diplomado del Instituto Europeo de Posgrado, específicamente Design Thinking, que permite la resolución de problemas de forma innovadora en función de satisfacción simbólica. Por supuesto, es dado a estudiantes o grupos de estudiantes con unas características de flexibilidad en la aprehensión del conocimiento. El Design Thinking, si bien puede utilizarse a cualquier contexto educativo, no debe abusarse de él como ninguna de las demás metodologías activas, sino que imbricar unas con otras de forma que a través de la innovación educativa, que será lo que veremos en el módulo del este viernes, se puedan aplicar procesos interesantes y efectivos en los estudiantes. Y hablando de efectividad, tenemos la última metodología activa, el aprendizaje basado en el pensamiento. Este enseña a contextualizar, a contextualizar y analizar la información para convertirla en conocimiento. ¿A partir de qué? Pues fomenta la 3E educativa, o sea, eficiencia, efectividad y eficacia. O sea, se centra en el cumplimiento de un objetivo académico concreto. Se centra en la significancia de ese cumplimiento del objetivo académico concreto y a la vez puntúa como rango de importancia el proceso de aprehensión de ese conocimiento. Es uno de los aprendizajes más completos, al igual que el de basado en proyectos, que establece toda una dinámica de competencia para las aulas. Mi consejo es la aplicación de estas metodologías prácticas y la hibridación, sobre todo, de estas metodologías prácticas de forma tal que se llegue a la mayor cantidad de alumnos en el salón de clase. En materia de técnicas específicas, hay dos que son muy, digamos que, actuales a los estudios de comunicación. Y como bien decía la doctora Luna, estamos hablando de transformación educativa. O sea, la modalidad del transformacionismo. No podemos quedarnos en un liderazgo sistémico. Tenemos que avanzar hacia las técnicas de la transformación educativa. Y aquí tenemos dos. Una, la matriz de delegación efectiva, adaptado del sistema de Hersey-Blanchard del año 2019, y la otra es el autodiagnóstico VALS, que se basa en el sistema de liderazgo situacional de los mismos autores. Vamos a ver cómo funcionan estas dos técnicas al nivel del liderazgo en el salón de clase. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Sí, doctor Juan Carlos, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En cuanto a la matriz de delegación efectiva, parte sobre todo de la asunción del nivel de competencia docente. Aquí hay que realizar un modelo de autoevaluación de la competencia docente para establecer el nivel de capacidad de liderazgo que se puede asumir. Aquí bajo, medio, alto y experto. Atendiendo a cada uno de los niveles de competencia docente, se establecen entonces los estilos de liderazgo. Por ejemplo, cuando se tiene un nivel de competencia docente bajo frente a una dinámica de grupo, el estilo tiende a ser directivo, o sea, se basa en la supervisión constante de los elementos y la dinámica del grupo, una forma directa de impartir el conocimiento de forma tal que los mecanismos del proceso de retroalimentación no constituyen la base superior, sino que es más bien una supervisión diaria connotada. En el caso del nivel medio, estamos hablando de un liderazgo de estilo formativo, o sea, modelamiento de la situación y feedback semanal. Constantemente, lo mismo que decía la profesora Luna, con la autoevaluación del docente y sobre todo del docente que es líder en educación. Se aplica de forma periódica la evaluación de mis competencias docentes para con los objetivos de aprendizaje que tiene esa unidad docente, ese grupo. En el nivel alto de la competencia docente estaríamos hablando, por supuesto, de un estilo de liderazgo colaborativo. O sea, le estamos dando a los formandos autonomía con metas compartidas. Establecemos modelos colaborativos, modelos de cooperación en función de objetivos comunes que se establezcan en la dinámica social del grupo y en los objetivos de comprensión, de análisis, de aprehensión de los contenidos y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando lleguemos al nivel de competencia docente experta, espero que algún día incluso yo mismo pueda llegar a el nivel de competencia experta, estaríamos hablando entonces de un estilo de liderazgo totalmente delegativo. O sea, un liderazgo por proyectos. Asignamos roles, asignamos características, enfoques a un grupo de estudiantes y la propia dinámica que se establece, ejecuta, procesa y concluye con los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sucede con estas tipologías de estilos en dependencia, por supuesto, del nivel educativo que tengamos como docentes. Algo importante que cabe destacar lo constituye el hecho de trabajar por la técnica también de la autoevaluación VALS, que es la segunda técnica que se propone para nuestros docentes el día de hoy para que constituyan líderes en el proceso de educación. Pasamos a la siguiente diapositiva, doctor Juan Carlos, para ver la autoevaluación VALS. En este sentido, sobre todo la evaluación VALS, lo que recrea es un sistema diacrónico de elementos que nos permiten establecer cuáles son los determinantes del subsistema y factores de la apropiación de los contenidos en el proceso de enseñanza. Por ejemplo, VALS, los valores como factores son determinantes de la base subjetiva del proceso de formación. Si nosotros inculcamos valores, estos valores se arraigan en la base subjetiva del proceso de formación. Esto es parte del sistema positivista de la psicología de Comte, establecida para los estudios en comunicación, pero también estudios transdisciplinares en educación, y nos permiten entonces, con valores arraigados, ejecutar acciones que determinan la base objetiva del proceso de formación. No existe una variante más efectiva para el proceso de formación que las acciones de los estudiantes estén motivadas realmente por valores asumidos en su conciencia colectiva como dinámica de grupo. Cuando logramos que estos valores activos se transformen, que son subjetivos, se transformen en acciones, o sea, en actitudes, en elementos, en ejecuciones prácticas, estamos logrando un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Y estamos logrando no un proceso sistémico, como decía la doctora Luna, sino un proceso de transformación. Estamos transformando al individuo. En caso del lenguaje y los sistemas, estos van a determinar los modos
orientativos, procedimentales y las fases de solución. O sea, cuando los estudiantes afrontan un problema en su proceso de formación, si estamos hablando de metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, basadas en aprendizaje cooperativo o basadas en el pensamiento crítico, que parten a través de la gestión de un problema, tanto el lenguaje como el procedimiento, o sea, los sistemas de involucración de los estudiantes en la solución objeto de estudio va a determinar que cuando apliquemos este autodiagnóstico VALS en el proceso de liderazgo, podamos notar cuáles son aquellos estudiantes que en los valores destacan como líderes, en las acciones promueven la ejecución de acciones concatenadas a los valores que han aprendido o que han recibido o que han formado conscientemente en sus individuos. Aplican un lenguaje metódico, crítico, científico a la hora de resolver problemas. Recordemos la máxima de una de las leyes de la comprensión analítico-crítica, que establece que si logramos escribir bien un problema, tenemos el 80% de la solución de ese problema. Y en cuanto a los sistemas, siempre habrá estudiantes que destaquen en la forma operativa o procedimental en que se realicen o se enfrenten esos procesos de formación. Pasamos entonces, doctor Juan Carlos, a la siguiente diapositiva, por favor. Doctor, por favor. En lo que hacemos el cambio de diapositiva, comento entonces que la aplicación de estos dos procesos los vamos a ver ahora en un caso práctico para que puedan ver también cómo puede ejecutarse y cómo puede aplicarse. No solamente hablar de la teoría, de los elementos y las técnicas que podemos emplear, sino también cómo emplearlas en casos reales que nos puedan servir como una guía orientativa para afrontar cualquier proceso en nuestras aulas. Analicemos entonces esta situación de el caso práctico. En este caso práctico, profesor, parece que hay un delay. Podemos ver. Ajá, porque ya está en pantalla. ¿Cómo? Ya está en pantalla ya. El caso práctico. Sí, dele ahí, profesor, el VALS, el que usted, ajá, esa situación, ok. Ese, ajá. Ya, perfecto. Entonces, en este caso práctico, dice nuestra situación. En un colegio de Monterrey, el 70% de los docentes rechaza cambios en evaluación formativa. Acuérdense que la evaluación formativa es uno de estos estilos, específicamente el segundo estilo de liderazgo docente que hemos visto. La coordinadora de este colegio, que aplica siempre un estilo directivo, impone multas por incumplimiento, aumentando, por supuesto, el conflicto. Cuando esto sucede a nivel de los docentes, por supuesto, las consecuencias del proceso de formación van a repercutir en la capacidad del estudiantado para asimilar contenidos novedosos en ambientes de formación modernos, sobre todo debido a prácticas evaluativas no adaptadas ni flexibles. Si la coordinadora del lugar aplica un modelo directivo, indicativo, de orientación y sobre todo de verticalidad en el proceso de colaboración, o sea, prácticamente no existe tal proceso de colaboración, es normal, por lo tanto, que los docentes, por mucho que quieran cambiar el proceso formativo, no logran establecer un nuevo estilo de liderazgo porque su sistema de evaluación pende de un criterio anterior. Y esto lamentablemente lo vemos mucho en nuestras universidades, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, cuando tratamos de aplicar un modelo educativo novedoso, probado científicamente, metodológicamente, con resultados a través de un diagnóstico evaluativo del conocimiento y de la capacidad del aprendizaje docente. Cuando queremos aplicar esto y los métodos por los cuales somos evaluados aún establecen, digamos que rutinas arcaicas del proceso de formación,
es difícil adaptar las formas del nuevo hacer a las formas del hombre viejo. Y eso realmente es algo que choca en todos los niveles educativos. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este caso práctico. Primero, aplicamos un diagnóstico base. ¿Cuáles son los valores que se han inculcado en este grupo social? Miedo al error contra necesidad de seguridad. Los docentes tienen miedo a la aplicación de procesos y estilos de liderazgo nuevos, novedosos, pues tienen una necesidad de seguridad con respecto a los criterios evaluativos de la coordinadora del colegio. Por lo tanto, las acciones que determinan este tipo de valores están en la imposición de multas por incumplimiento por parte de la coordinadora. El lenguaje está basado sobre todo en un criterio de amenaza o un criterio de falsa autoridad. Por lo tanto, en cuanto al sistema o al procedimiento para subsumir y subsanar todos estos elementos, las fases a implementar deben resolver un doble conflicto. Primer conflicto, la reticencia al cambio por el personal docente, que está mediado por una estructura superior a ellos que los condiciona, y en un segundo momento, las consecuencias educativas en los formandos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, cuando hacemos una intervención con liderazgo situacional, como bien nos establecen los autores Helsing-Blanchard en el año 2019 en su metodología para el liderazgo situacional, estamos hablando entonces de una primera fase establecida en un marco temporal de aproximadamente 2 semanas, donde vamos a aplicar un estilo formativo con talleres prácticos de evaluación. ¿Qué significa? Que la autoridad docente va a flexibilizar las formas en las que aplica el proceso de enseñanza y de evaluación a los educadores. En una segunda fase de aproximadamente duración de 1 mes, aplicaremos un estilo colaborativo. Creamos comisiones para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la caracterización de las formas en que se hace, la defectología, sobre todo, por ejemplo, con técnicas aplicables, digamos que una matriz FODA o DAFO, como normalmente la conocemos, un modelo NAIDACSE de criterio de comprensión y demás. Y esa segunda fase de 1 mes nos da la oportunidad de que cada uno de los miembros del colectivo de formadores aplique sus propios procedimientos de liderazgo, evalúe sus procedimientos de liderazgo y ofrezca a la comunidad colegial cuáles han sido las herramientas que han dado fruto en el proceso de formación, cuáles están realmente implicando al estudiante en su formación. Y en una tercera fase, el estilo delegativo. Y aquí no le ponemos un marco temporal porque lo ideal es que se mantenga en una distensión en el tiempo. El estilo delegativo, docentes líderes monitorean a sus pares. Establecemos a través del estilo colaborativo no solo la dinámica, sino ver cuáles son los docentes que despuntan como líderes en el proceso de aplicación de tecnologías, metodologías y técnicas de liderazgo docente. Y estos mismos docentes son los que después se convertirán en líderes que monitoreen a sus pares. Cuando todo esto lo aplicamos, ¿cuáles son los resultados? En 4 meses aproximadamente tenemos que la fase 1 de la resolución de los problemas, el 80% de adopción de nuevas prácticas en los estilos docentes. En una fase 2, la reducción del 60% en reclamos por parte de los docentes líderes o de los docentes que trabajan técnicas de liderazgo con respecto a el proceso de aplicación directiva de la colaboradora de la institución. En una fase número 3, que es en el caso de los estudiantes, una autogestión formativa. Los estudiantes, a la par que denotan el proceso de colaboración entre sus docentes, generan procesos de colaboración entre la dinámica de grupo, lo que permite que a la solución del segundo problema que habíamos detectado a través del autodiagnóstico VALS por sistema, el aprendizaje adaptado a las necesidades de los formandos, una individualización del aprendizaje propio de la técnica del paradigma constructivista que habíamos visto al principio de la conferencia del día de hoy, que nos permite abordar las necesidades educativas de nuestros formandos de forma individual, pero en contacto social. Porque recordemos, colegas, que los individuos son seres
biopsicosociales. Y como diría el gran Platón, somos un animal social. Por lo tanto, el vínculo y el crecimiento a través de la dinámica de grupo es lo que establece verdaderamente el proceso de formación. Así los estudiantes no crecen a nivel individual, sino que ayudan al crecimiento de sus pares y a la evaluación y autoevaluación, como bien decía la colega Luna, de las técnicas y los estilos de sus docentes. ¿Qué potencialidades trae entonces esta dinámica? Primero, para los formadores, facilidades en la gestión del conocimiento, pues a través de aplicación, por ejemplo, de técnicas como el aula invertida, permiten una asimilación de los contenidos al ritmo individual de la comprensión de los estudiantes o del proceso individual de formación de los alumnos. Flexibilidad en los métodos de aprendizaje, por supuesto. No nos restringimos a una metodología única, a un paradigma único, a una operacionalización única de los modelos de educación, sino que adaptamos esos paradigmas, esas metodologías y esos modelos a la necesidad de nuestro grupo. Incluso, y es lo que siempre recomiendo, a través de técnicas de hibridación entre los paradigmas y entre las metodologías. Adaptabilidad a contextos cambiantes. Lo que yo aplico, por ejemplo, en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas como técnicas de liderazgo, sí pueden aplicarse en otros contextos, porque las formas no implican la subsumisión del contenido. ¿A qué me refiero con esto? La técnica es aplicable en otros contextos y en otros escenarios. Eso, claro, adaptando las funciones, la caracterización docente del grupo social al que nos estamos enfrentando y a la aplicación del nivel o grado de implicación de la técnica de liderazgo docente. Por supuesto, yo no puedo aplicar con el mismo sistema elementos en la UCLB y elementos en la Universidad de Monterrey. Pero sí me permite la técnica una capacidad de adaptabilidad a ese contexto cambiante, de forma tal que yo puedo aplicar la técnica a pesar de que difiera en el caso del resultante. Y por último, el aseguramiento de las 3E del proceso de educación. O sea, el proceso de formación y de aprehensión del conocimiento se vuelve eficiente, eficaz y efectivo. En el caso de los formandos, los que reciben el conocimiento, aquellas personas con las que nosotros servimos como guías para esa aprehensión de los contenidos y esa aprehensión práctica y significativa de esos conocimientos en su vida práctica, ¿cuáles son sus potencialidades? Bueno, primero, una adaptación a necesidades muy particulares. Las técnicas de liderazgo educativo nos permiten adaptar al docente y adaptar a los líderes de la dinámica de grupo a las necesidades particulares de los estudiantes. Dinamización del entorno de aprendizaje al establecer roles de liderazgo, roles de colaboración, de cooperación entre los estudiantes. Aprehensión significativa, esto es el centro teórico de los postulados científicos de la pedagogía piagetiana y vygotsky, que determinan la necesidad de que esa aprehensión, ese recibo de esos conocimientos sea significativo, o sea, tenga alguna validez para el sujeto. Por eso, lo decía la doctora Anigovich en su frase al principio de la conferencia, si lo que yo les voy a dar a mis estudiantes lo pueden buscar en internet, mejor que ni yo dé la clase, porque ya estoy repitiendo lo mismo que tienen ellos y les estoy sesgando a ellos la capacidad de recibir un valor enriquecido en el salón de clases. Y esto es central, colegas. Si lo que nosotros vamos a impartir, a formar en nuestros alumnos, son cuestiones que ya se encuentran aprendidas a través de las dinámicas sociales o a través de las dinámicas biopsicosociales del individuo, estamos fallando. Nosotros tenemos que gestar la transformación de esas dinámicas a través de la acción formativa del docente. ¿Cómo? A través de estas técnicas. Impulso a la autogestión, por supuesto, el estudiante es el que adquiere los niveles próximos al proceso de enseñanza-aprendizaje y va a su ritmo. Y el protagonismo colectivo, al asignar roles, por ejemplo, en la gestión de proyectos, que es una de las formas del aprendizaje que veremos en la sección de la conferencia del viernes también,
en esa gestión de proyectos, en esa gestión colaborativa, en ese aprendizaje basado en el pensamiento crítico, el protagonismo del colectivo prima por encima de la posición del docente. Y esto genera un autorreconocimiento de la masa estudiantil, de la unidad docente en sus propios líderes y en la capacidad de estilo delegativo de nivel docente experto que tiene el formador. Pues, colegas, hasta aquí entonces los elementos que quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que les haya sido provechoso. Estoy pendiente entonces de cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias a nuestro doctor Ever Obregón Expósito, quien hizo su presentación. Gracias a ustedes. Muy buena. Sí. Y le vamos a dar paso ahora al profesor Octavio García, si está ahora con su micrófono abierto, para que pueda, pues, presentarnos unas palabras. No solo con el micrófono abierto, querida doctora, sino con el corazón abierto. Por eso es que en los estados de WhatsApp evito la palabra ocupado, porque sé de los japoneses que ocupado significa con el corazón cerrado. Así que estas sesiones que mucho nos entusiasman de manera digital y que esperamos que sea digital, físico con lo digital a la brevedad, pues nos desafía, porque contextualmente estamos hablando que la teoría requerimos implementarla, que los textos requerimos que imperen sobre los contextos, pero no de una manera unívoca, sino precisamente a la manera que decía Alfonso Reyes, a través del diálogo. Decía él que es lo único que nos hace modernos y que eso proviene de los griegos, que es el diálogo. Entonces, querido y bien ponderado Ebert, te agradezco mucho tu presencia, tu paciencia, tu aporte a la ciencia, y te pregunto, ¿qué desafíos asumes que en lo nacional y en esta articulación internacional de cara al futuro, estando en el 2025, como líder, retomando la expresión de nuestra colega Luna, de la educación, es el principal desafío? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo asumes? Sí, doctor Octavio, muchísimas gracias. En efecto, en el caso nacional, uno de los primeros y principales desafíos que tenemos en torno a la aplicación de técnicas novedosas en la educación, técnicas que sean de una contemporaneidad y una modernidad asequible a la dinámica social, es lo fundamental. Lograr que nuestra técnica pedagógica, nuestra teoría pedagógica, realmente esté a tono con la dinámica social de los formandos. No hacemos nada con aplicar procedimientos de educación basados en modelos de los años 90 solo por el hecho de que así lo aprendimos a hacer. Y en el caso de Cuba, con un proceso llamado el perfeccionamiento de la educación, estamos tratando de, digamos que, establecer cuáles son las pautas de modernidad y de contemporaneidad que requieren estos procesos de actualización pedagógica, porque definitivamente los contextos sociales y sobre todo los contextos individuales de nuestros estudiantes de los años 90 ahora han cambiado enormemente. En el ámbito internacional es interesante uno de los retos que a mi parecer constituye clave, y es la homologación de las formas de hacer una educación verdaderamente concisa y creíble para el estudiante. No hacemos nada con tener desarrollado programas de estudio, con disciplinas, con elementos multidisciplinarios, con técnicas transdisciplinares, todo un aparato metodológico, operativo y procedimental, si a la hora de aplicarlo no nos ajustamos a los contextos propios de nuestros estudiantes. Lo decía durante la presentación, a pesar de que podamos aplicar las mismas metodologías activas en diferentes contextos, cada contexto
deviene en una forma de flexibilizar las técnicas y los paradigmas para poder ajustarlos a la necesidad de formación del estudiante. No es lo mismo como lo hacemos en Cuba, a como lo hacemos en Canadá, a como lo hacemos en Chiclayo por Perú. Existe la necesidad de establecer una homologación para poder aplicar nuestras técnicas a contextos diferenciados. Y en medio, el asunto de la validación, de los reconocimientos, de la facilidad de que un estudiante de toda latitud, con la mejor actitud, encuentre que su certificado de primaria, de secundaria, pero particularmente de educación media y de educación superior, es conocido y reconocido. En el caso de lo multilateral, específicamente de la UNESCO, ha generado algunos formatos precisamente para avanzar internacionalmente en este reconocimiento. Cuba, por cierto, es de los 6 que ya lo suscribió. El reto es, pues, no solo suscribirlo en el escritorio, sino que en el territorio, efectivamente, en todas las Américas e idealmente en el mundo, pero pienso particularmente en el caso de la Unión Europea y en el caso de este lado del charco, de nosotros, llamemos Hispanoamérica, llamémonos Latinoamérica, llamemos las Américas. El punto es que quien termina un pregrado o quien termina un bachiller tenga la certeza que cada una de las asignaturas es conocible y reconocible por otros. En el caso centroamericano, por ejemplo, tenemos un sistema de integración, pero si ya entramos a cada uno de los países, vemos la complejidad del reconocimiento. En el caso mexicano, mejor ni lo cito, porque en realidad tantos sistemas y sus subsistemas, si usted estudia una parte del bachillerato en un subsistema y la última parte en otro, es todo un tema burocrático. Al final del día, el mensaje y la pregunta es esa: ¿qué tenemos que hacer para poner a la academia como prioridad de toda burocracia y como prioridad política, para que la política en el macro sentido sirva a la educación? Sí, como no. Hay un término acá que yo realmente trato de utilizar poco en mi lenguaje, y es el tema de la burocracia. Cada vez que nosotros decimos burocracia, implica el hecho de decir que existe un proceso que depende de unos terceros que puede que no sean beneficiarios de la intención final o del objeto final del proceso en sí. Pongo, por ejemplo, cuando yo necesito homologar un título, homologar una certificación de notas para establecer estudios de posgrado en otro país, las personas encargadas de homologar, legalizar, internacionalizar el currículum académico muchas veces no están ligadas al proceso en sí de la optación o de la presentación de esa beca o de ese posgrado en el exterior. Por lo tanto, al no formar parte del proceso, no se establecen requerimientos que determinen una operatividad de ese proceso, una agilidad real. Eso no sucede mucho acá en nuestro país, sobre todo porque la internacionalización del currículum académico no forma parte de las funciones del Ministerio de Educación Superior ni del Ministerio de Educación Normal, sino que forman parte de las funciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, específicamente de la sección de Asesoría Jurídica Internacional. Entonces, cuando nosotros tratamos de que un estudiante potenciado aplique a un proceso de formación superior en el que pueda también desarrollarse como individuo, desarrollarse profesionalmente, y se encuentra con estas trabas, una vez inicie el proceso final de beca, ya va a encontrarse marcado por, digamos que, una desidia del propio proceso al que se vio enfrentado. Y entonces esto realmente implica que todo el que se enfrente a
estas situaciones, inicia su proceso de profesionalización académica en un estado de estrés psicológico. Y esto genera, por supuesto, efectos a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, la, digamos que, solución que se pudiera establecer es a nivel político lograr determinar cuáles son los elementos que son necesarios para el ciclo cerrado del proceso académico y centralizarlo al nivel de los ministerios competentes para que no se llegue a este tipo de situaciones, porque realmente es tedioso. Y bueno, la elegancia de su respuesta es clara, querido doctor, y particularmente pensando en que precisamente y destacando el heroísmo de quien se ocupa de lo público, y en el sentido francés, burócrata es el que se ocupa de lo público desde el escritorio. Y entonces, si tú le pides efectivamente a la persona que agilice una normatividad ya preestablecida, de la cual no participó, porque cuántas veces como mexicano yo le he preguntado a usted, o cuántas veces los mexicanos le hemos preguntado a nuestros colegas en todos los países qué hacer o qué no hacer. Pero entonces sí, si nos inventamos una asignatura o nos inventamos una manera de enseñar, ¿por qué le pido al planeta que le reconozca a mis estudiantes esta forma sui generis de aprender y de enseñar, ¿no? Entonces, en realidad, la fórmula de la corresponsabilidad efectivamente es la que nos ayuda. Y quisiera pedirle a la maestra, la doctora Delia Arrieta, que nos pudiera privilegiar con sus palabras y pregunta de vocación, doctora, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Yo me quedo aquí con el tintero, pero no sé si le pueda corresponder al maestro Ebert. Se estuvo hablando de lo que es la eficiencia y eficacia, bueno, más de eficiencia, pero ya estamos en un punto en donde ya hablar de eficiencia y eficacia pues ya quedó como que muy obsoleto. Y entonces ahora hablamos de competitividad y hablamos de cómo están de competitivas las universidades y las instituciones de educación superior. Y por supuesto que en este aspecto pues llevamos incluida la eficiencia, pero ya nuestra perspectiva tanto de liderazgo como de la gestión ya debe de estar encaminada al respecto de la competitividad y de la productividad, porque son dos elementos clave que los organismos internacionales frecuentemente nos están evaluando. Entonces, yo quisiera preguntarle al maestro Ebert ¿qué opina al respecto de esta exigencia de organismos internacionales para nosotros como países de América Latina? Y si ve la posibilidad de que efectivamente nos puedan homologar en este tipo de conceptos en instituciones de educación superior, o definitivamente seguimos como en otros muchos conceptos en donde por cuestiones económicas, sociales y políticas de los países tenemos una gran diferenciación. Esa sería mi pregunta, doctor Octavio. Muchas gracias, doctora. Don Eber, por favor. Pues sí, respondiéndole entonces, sí, respondiéndole a nuestra estimada colega Delia, en efecto, existe una demanda internacional en la transformación de los modelos de educación, pasar de la eficacia del proceso, o sea, de lo centrado en el objetivo, a pasar a lo, digamos que, efectivo, o sea, lo centrado en el individuo que ejecuta el proceso. Y por último, centrarlo en el proceso final que genera lo que hoy en organismos internacionales establece, bien dice la colega, como la competitividad del currículum académico. ¿Cuál es el problema y el gran problema que existe en nuestros centros de educación, ya sea de educación media, educación normal, educación especial o educación superior? La mayoría de los, digamos que, organismos internacionales que recogen la membresía de instituciones académicas no recogen en sí la homologación de sus procederes académicos. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, digamos que uno de los organismos internacionales para América Latina, ODUCAL,
que es el Observatorio de la Libertad Académica, el Observatorio de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, el ODUCAL, a pesar de que reconoce la membresía de universidades católicas en el territorio, no precisamente implica el reconocimiento de la validez académica de los currículos o los títulos que se establecen a partir de esas instituciones. ¿Cuál es la recomendación entonces para ir rompiendo esa brecha? Doctora de ellas es lograr mecanismos como la doble titulación. Cuando universidades establecen mecanismos de cooperación, colaboración y autorreconocimiento académico, hacemos, por ejemplo, el caso de que una maestría, digamos que en ciencias económicas, acá en la UCLB, tiene, digamos que un par internacional, un cooperador par internacional en una universidad de México, por ejemplo, y cuando esto ocurre, al usted ser máster en ciencias económicas en la UCLB, es reconocido como máster en ciencias económicas en esa Universidad de México y permite que en todos los organismos internacionales donde exista donde esté presente esa universidad mexicana, usted esté reconocida con ese título. Esto es una variante muy, digamos que primaria, por la necesidad que existe de establecer la homologación de los currículos. Sin embargo, organismos internacionales como la propia UNESCO ha establecido algunos pautas, algunos principios para la homologación de la competitividad académica en el entorno de la internacionalización del currículo. Lo que sucede es que las políticas nacionales, como bien decía el doctor Octavio, no dan paso a la desburocratización de los procesos y privilegian otros asuntos que a la postre no son realmente significativos en la comunidad académica, en vez de priorizar aquellos que van a generar impacto futuro real en la producción científica, en el desarrollo de innovación, en el desarrollo de nuevas teorías y perspectivas educativas e incluso en modelos de gestión del proceso de educación. Muchas gracias por su brillantez, querido doctor. Doctora Aide Parada, por favor, ilústrenos desde El Salvador. Pamela Elizabeth Cortés. Doctor Sacramento Cruz. Don José Zavala. Hola, buenas tardes, noches, gusto en saludarlos. Muchas gracias, adelante. Pues ha sido un tema realmente muy importante. Considero que la mayoría de los que estamos presentes podemos hablar desde nuestra perspectiva laboral, pero también podemos proyectar algunas consistencias relacionadas con la teoría y la práctica, pero sobre todo lo que se viene a futuro. Estamos hablando de, pues a lo mejor de metodologías activas que son muy importantes, como comentó el expositor. Felicidades por su conocimiento, pero también debemos de tener presente lo que vamos a tener en un futuro inmediato. Ya no hablamos de un futuro distante, realmente ya lo estamos viviendo y vemos que, por ejemplo, el uso de tecnologías pues va muy apresurado, tiene una dinámica muy rápida, la cual nos va de alguna manera incentivando a estar actualizados, pero también a buscar nuevas formas de llevar a cabo este proceso, ya que como estudiantes, los estudiantes también están encontrando nuevas formas. Bien lo decía el expositor, si el estudiante ya tiene el alcance, la manera de despejarse las dudas a través de algunas herramientas, entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor? ¿Cuál va a ser nuestra actividad prioritaria para llevar a cabo precisamente ese eje articulador como docente? Y desde mi punto de vista, nada más pudiera yo aportar que posiblemente tendríamos que indagar un poco en lo que se refiere a aspectos humanísticos y emocionales para poder llevar a cabo un ejercicio adecuado y poder ser soporte de los alumnos, de los estudiantes. Yo creo que nuestra labor
si me permiten decirlo, pues nunca va a estar de más, al contrario, tenemos que fortalecernos y este espacio pues realmente nos brinda esa oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo, doctor Octavio. Muchas gracias, querido don José, muchas gracias por el doctorado, ya sabe que estoy más que comprometido, ya no solo para empezarlo, no solo para pensarlo, sino empezarlo y por supuesto concluirlo. Señor secretario de la red, don Alfonso Corte López, por favor. Hola, muy buenas tardes. La verdad de las cosas, estoy escuchándolo muy detenidamente a cada uno de ustedes y sin embargo, pues es un tema muy relevante, pero yo tengo una pregunta a los expositores. Si bien es cierto, se habla de que el estudiante puede buscar en las redes a través de la inteligencia artificial y demás información sobre los temas. Yo estoy de acuerdo que podrá encontrar información muy valiosa. Sin embargo, en mi experiencia como docente en 38 años a nivel universitario y con la experiencia profesional empresarial que hemos adquirido, siempre, yo digo que siempre habrá de ser interesante, importante el feedback del tutor para poder embonar lo que es la parte teórica con la práctica. La práctica no lo es todo, la teoría no lo es todo, perdón. La parte importante viene siendo también pues embonar la teoría con la práctica. Entonces creo yo que este ejercicio que me parece maravilloso, el contenido del tema. Felicidades a los expositores que nos están ilustrando con nuevas formación, con nuevas tendencias en la educación. Creo yo que, ahorita lo decía mi antecesor, el tutor, el académico, el profesor, siempre será una parte importantísima para poder complementar los conocimientos en el educando, en el estudiante. En la mañana precisamente yo comentaba con un colega hablando de la inteligencia artificial y lo dije así textualmente. Tenemos a un adversario, le dije yo, hoy en día, que es la inteligencia artificial, cuando es mal utilizada por el usuario, en este caso por los estudiantes de primer ingreso, aquellos estudiantes que van saliendo del bachillerato y que sin embargo, pues, los trabajos, las tareas, lo quieren hacer a través de la inteligencia artificial. Entonces, considero yo, pues, de que tenemos que educar, tenemos que enseñarles, esa herramienta no la vayan a mal utilizar y sobre todo, pues, ellos, los resultados van a ser desastrosos. Ese sería mi aporte. Muy buenas tardes. Un saludo, maestro Octavio. Muchas gracias, querido doctor Alfonso. Don Ever, por favor. Sí, en efecto, totalmente de acuerdo con don Alfonso. Las inteligencias artificiales hoy han venido a revolucionar la práctica pedagógica y la aprehensión del conocimiento. Eso es más que claro. Sin embargo, como bien dice el colega, el papel del tutor, el papel del profesor, del docente, del líder en formación, es exactamente eso, que el empleo de estas técnicas, por solo citar, no contradiga el paradigma de la formación de valores, o mucho peor, no establezca la práctica de pasar de lo utilitario al facilismo. Los colegas que estuvieron haciendo el módulo sobre inteligencia artificial seguramente lo han detallado perfectamente. Es el papel del docente y sobre todo del líder en el proceso de aprehensión del conocimiento, el proceso docente, enseñar al estudiante la buena manera de hacer y la buena manera de utilizar este tipo de herramientas, porque el hecho de que las utilizan, eso es una realidad que no podemos evadir. Por ejemplo, cito un caso en mi asignatura de comunicación científica en el 4º año de la carrera de periodismo en la Facultad de Humanidades, acá en la UCLB. Aplico una variante para que ellos conozcan también los sesgos que puede tener la inteligencia artificial. Les pido que me redacten
un resumen científico, o sea, el resumen de una publicación, de un artículo científico, y que lo introduzcan en un sistema de inteligencia artificial y no me entregan ellos ni tan siquiera el que yo les solicité que hicieran ellos, ni el que respondió la inteligencia artificial. El objetivo de la actividad es que ellos tomen ambos resúmenes y me expliquen por qué la inteligencia artificial hizo los cambios que hizo y qué críticas se le pueden dar ellos al modelo de resumen que les envió la inteligencia artificial. Esto fomenta en ellos un pensamiento crítico con respecto a las inteligencias artificiales, haciéndoles comprender que incluso sistemas algorítmicos matriciales como estos tienen sesgos en la producción científica, en la producción del conocimiento. Totalmente, totalmente. Profesor Octavio, tenemos dos aportes en el chat. Dice la doctora Pamela Elizabeth Cortés Bonilla. Muy cierto todo lo expuesto en cuanto a la metodología. Las metodologías activas transforman el rol del estudiante en protagonista de su propio aprendizaje, fortaleciendo su participación, el pensamiento crítico y la colaboración. En los procesos educativos actuales, su aplicación es clave para responder a los desafíos del siglo XXI, haciendo del aula un espacio más dinámico, significativo y centrado en el desarrollo integral del estudiante, acompañado con los recursos tecnológicos actuales. El doctor Paco Ecton nos dice que el modelo educativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, esto es en Canadá, en Ecuador, se enfoca en el paradigma constructivista. Este modelo prioriza al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje, promoviendo su participación activa, reflexiva y crítica en la construcción de su propio conocimiento. Excelente. Muchas gracias, querida doctora. Se proyectó usted con la mención de Canadá. Seguramente está pensando en la integración de las Américas en el sistema, pero habrá que pedirle a don Paco, quizás no su pasaporte ecuatoriano, sino alguna visa canadiense. Sí, gracias, Octavio. No, bueno, escuchando gracias, los aportes de cada uno de los compañeros, me parece importante de que la inteligencia artificial pues ha venido a quedarse, pero también es cierto que hay mucho sesgo, comparto con el expositor, pero los modelos educativos, en el caso, voy a citar el caso específico, nuestra universidad, que estamos en un reajuste curricular, ante nuestro modelo educativo se basaba por análisis de resultados, ahora ya vienen por competencia. Y los modelos educativos hoy en día de las 56 universidades y escuela politécnica del Ecuador, estamos en un proceso de que el modelo debe priorizar al estudiante como centro del proceso de aprendizaje, donde demostramos en una cátedra específica las habilidades y las destrezas, aplicando las habilidades blandas, que es lo más importante, por ejemplo, la comunicación, la participación activa, reflexiva, porque básicamente una vez, mientras yo pues voy a ingresar a este tema, mientras realizaba mi doctorado en la Universidad del Zulia de Venezuela, el doctor me decía, pues, a ver, doctorante, ¿quién es el que se va a preparar? Soy yo como estudiante, yo ya estoy preparado. Entonces, hoy el punto central de todo este proceso de aprendizaje son los estudiantes. Muchas gracias. Y bueno, es un desafío efectivamente poner en el centro, así como en el centro de la democracia, los ciudadanos, en el centro de la educación. Yo no suelo utilizar la palabra alumnos, los veo como colegas en formación. Y como colegas, ni siquiera especifico en formación, ¿no? Porque asumo que todos aprendemos todos los días y el gran desafío es desaprender también todos los días. Y también con relación a lo de la inteligencia artificial, pues efectivamente poner el gran desafío, ¿no? A lo humano de forma corresponsable y ética, su uso, en fin.
Pues podríamos estar aquí mucho más tiempo, querida doctora Teodora. Por favor, cierre usted en calidad de ciudadana de las Américas esta sesión. Muchas gracias a todos, principalmente a nuestros ponentes de la noche, que son los protagonistas de este módulo 3 de nuestro diplomado. Gracias también a todos nuestros participantes, al profesor también Octavio García, extraordinaria moderación. Esperamos mañana a esta hora y esperamos en Dios que todos duerman bien. Mañana. Muchas gracias, compañera. Y que pase una excelente noche desde saludos cordiales desde Ecuador. Buenas noches, Gracias, saludos. gracias a todos. Hasta luego, bye. Saludos, buenas noches.